Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Fortuño, transmitiendo en vivo desde Madrid en una edición más de Fortuño 360, el podcast eh, que hago semanalmente con Rodrigo Job, un storyteller reconocido en habla hispana con varios premios internacionales, con varios libros editados. Y hoy es un gusto también estar acompañado no solamente de una persona a quien admiro al frente de una radiodifusora muy importante, un periodista fuera de serie, alguien que conozco de muchos años, lo vi personalmente en Buenos Aires, nunca olvido esa ocasión, pero sobre todo Miguel Stegueván es un gran amigo. Es un personaje además que conoce los temas de la paz, los ha trabajado, los ha procurado, en sus emisiones de radio ha tratado de darle voz a las formas diferentes de pensar, inclusive de varias religiones, que es tan difícil en estos tiempos, siempre lo ha sido, pero tan difícil. Miguel, un abrazo infinito hasta allá, ¿cómo estás? Paco, un placer enorme y me quedo con lo último del amigo, porque todo el resto me parece que estabas hablando de otra persona. También es muy humilde Miguel en su apreciación de él. Rodrigo, ¿qué tema es el que vamos a manejar hoy para abrir de plaza, como dicen por acá? Hoy vamos a platicar un poquito sobre economía. Es una cátedra de economía, pero no jactándome de esta economía pretenciosa. Es un tema muy divertido y voy a platicarles un poco sobre economía desde el punto de vista del fútbol, que a todos nos gusta y este año es año futbolero y ya viene por aquí todo. Entonces vamos a empezar a engancharnos un poquito en ese mundo del fútbol. Y la gran pregunta es, ¿por qué, Miguel, Francisco, por qué existen 20 equipos que compiten, por ejemplo, en la Liga Española de Fútbol, 28 en Argentina, si mal no recuerdo, pero 28 equipos o 20 equipos en la Liga Española de Fútbol y solo hay un ganador? Pero sobre todo, casi nunca lo pensamos, hay muchos perdedores. Claro. Uno, siempre hay un gran perdedor que siempre es el colero, el que está hasta el final, y siempre hay un perdedor. Y en la Liga Española de Fútbol, bueno, pues hay dos ganadores, los equipos que aspiran a ganar, si acaso tres por ahí. Más o menos así funcionan todas las ligas. ¿Por qué hay tantos perdedores? ¿Y por qué existe? ¿Por qué querer ser parte de un equipo perdedor? ¿No? Miguel, te paso el balón. Y estás hablando con los campeones del mundo, así que, claro, no es cualquier cosa. Y además aquí somos campeones del mundo en muchas situaciones, más que tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con los negocios y la economía. Hay un escándalo mayúsculo, como ustedes sabrán, de lo que es la Asociación de Fútbol Argentino. Lo que era el FIFA Gate ha quedado pequeñito al lado de la corrupción acá que tenemos con la AFA, y así que más que adecuado traer en este año de mundial también un poquito de la economía y el fútbol, porque están absolutamente vinculados. El negocio del fútbol, debo decir, como un simple amante como tantos del fútbol, sobre todo en la niñez, que me ha saturado, sobre todo cuando he visto que tiene poco que ver con el deporte, tiene todo que ver con el negocio. Sí. Y un poco vamos a entrar en eso. Todos los deportes básicamente se basan en eso. Déjame contarte una historia, que esta historia es fantástica, yo no sé si te la sabes, pero era a principios del 2012, cuando Elías Ayub, yo no sé si ustedes conocen a Elías Ayub, es el yerno de Carlos Slim, gran empresario, ejecutivo de Telmex, estuvo en Shark Tank. Empresarios los dos, por decirlo así. Elías Ayub más joven, ¿no? Exacto, debe tener Pequeños unos empresarios, lo 55, que se llama acá 57 años. un empresario pyme, ¿no? De una pequeña empresa. Exacto, modesto. Una empresa Claro. modesta, ligera. Bueno, pues Elías Aliu estaba un día en su casa, un sábado, y de repente recibe una llamada de Emilio el Buitre Butragueño. Ustedes lo recordarán perfectamente bien. Y recibe una llamada. No se le hizo extraño porque lo conoció en alguna ocasión. Elías Ayub siendo un directivo, presidente de los Pumas y del Real Madrid, butragueño, empezó a platicar con él hasta que se le empezó a hacer un poco rara la voz, los comentarios. Se dio cuenta que le estaban tomando el pelo.
Y de repente le dijeron por teléfono, te voy a pasar a Hugo Sánchez, te voy a pasar a Ronaldo. Era un imitador de voces que de un programa de radio le empezaba a llamar y empezó a platicar con él, lo cotorrearon, le tomaron el pelo. Él, como es muy ligero, pues siguió en el juego un poco. Los locutores de radio, antes de despedirse de la locución, de la transmisión, le dijeron, es que la verdad tenemos una petición importante que hacerte. Resulta que el equipo de fútbol, el Real Oviedo, en tercera división, está a punto de desaparecer. Si no conseguimos una cantidad importante, vamos a desaparecer. Así es que estamos aquí hablándote para pedirte dinero. A alguien se le ocurrió, ¿por qué no le llaman a la persona más rica del mundo? Encontramos tu teléfono y entonces pues te pedimos que vengas a salvarlo un poquito en broma, en risa. Él les preguntó, bueno, ¿cuántas personas viven en Oviedo? Le dijo 200,000 personas. Pues es muy simple, que cada una de esas personas pague 10 euros, se consiguen los 2 millones de euros que se necesitan y salvan al equipo. Y le dijo, es que necesitamos a alguien importante que respalde al equipo. Y le dijo, ¿de verdad esto es en serio? ¿O me siguen tomando el pelo? Y le dijo, no, a ver, ¿tienes Twitter? Sí, ¿cuál es tu Twitter? Y enseguida, en un lapso de 2-3 minutos, una ola de tweets con el hashtag SOS Real Oviedo empezó a llegar y a inundar el feed del Twitter de Elías Ayub. Dijo, esto es completamente en serio. Le pareció una historia fantástica. Y el lunes por la noche lo platicó con su suegro. En la cena familiar que tienen, parece que los Slim tienen una cena familiar los lunes por la noche, se lo platicó a su suegro y le dijo, pues métele dinero. Y le dijo, ¿cómo le va a meter dinero a un equipo que está en tercera división? No está ni en México, está en España. ¿Yo qué voy a saber? Y le dice, si una afición es capaz de hacer eso con tu Twitter, se merece tener un equipo, salvar a su equipo. Así es que, de la noche a la mañana, el fideicomiso de Grupo Carso le metió 2 millones de euros al Real Oviedo, un equipo de tercera división. Lo que consiguen con capitalización es, pues, una marca centenaria, que es el Real Oviedo, una afición fiel, 20,000 aficionados y cerca de 200,000 personas que viven en Oviedo quedan enamorados, evidentemente, con la marca. Es un mercado interesantísimo. Y pues el estadio, el uso del estadio, etcétera. Entonces, ahí había un poquito más de negocio, de una forma interesante. Lo importante es, ¿por qué invertir dinero en un equipo perdedor? Discúlpenme mis amigos asturianos por ahí, pero pues a César lo que es de César. Es un equipo perdedor, ¿por qué invertirle a un equipo perdedor? Y si me pongo a pensar, pues lo pensamos todos, hay equipos perdedores en la NFL, en el Super Bowl, en el básquetbol, en el béisbol. Todos los equipos tienen equipos perdedores. Nada más para que te ubiquen, y vámonos al otro extremo, ganar el Super Bowl le trajo al equipo ganador cerca de $500 millones únicamente de ingresos adicionales por venta de mercancía, palcos VIP, derechos de uso de estadio, etc. Entonces, ser ganador es un gran negocio. Ganar la Champions de fútbol trae ingresos de cerca de 150 millones a 200 millones de euros al equipo ganador. Pero solo hay un premio, solo hay un ganador. Para que veamos la dimensión de lo que estamos hablando, en el 2025 el Real Madrid se convirtió en el primer equipo de fútbol en superar la barrera de los 1,000 millones de euros en ingresos. 1,000 millones de euros en ingresos. El Fútbol Barcelona genera 900 millones de euros, que tampoco es poca cosa. Y el equipo más grande del mundo son los Cowboys, los Vaqueros de Dallas, que el equipo vale 10,000 millones de dólares, que facturan cerca de... y es un equipo perdedor, ¿eh? Es un equipo tremendamente perdedor, te lo dice un ex vaquero. Lo seguí durante 30 años y nunca regresaron. Entonces, ya no soy vaquero, pero sí son ricos. Fíjate esto, hace 30 años no ganan el Super Bowl. 30 años, sí.
Y es el equipo más grande y es uno de los equipos, yo me aseguraría que es de los equipos más seguidos, como dices. Sí, bueno, los tontos somos más de los inteligentes. Inocentes. Rodrigo Francisco, yo estaba muy atento y dije que tenía todo el tiempo del mundo, pero me parece que ahora tengo que hacer un llamado a Elías Dayub, urgente. Espera porque la historia no acaba. Sí, tienes que empezar a buscar desde ahorita su teléfono. Los vaqueros han estado en el lugar 14 o 32 en esos 30 años. Más o menos para que te ubiques. No han pasado del 14. Son un equipo perdedor. ¿Por qué queremos ser un equipo perdedor? Y esto empecé a pensarlo cuando se puso tan de moda. Miguel, yo no sé si en Argentina está más o menos esto, pero se puso de moda, evidentemente, el Gran Premio. Francisco, lo hemos platicado aquí que en Que España va a también haber... son 20 en España. Bueno, en el mundo, la Fórmula 1, son Ajá. 20 competidores, igual que la liga acá, ¿no? 24 grandes premios, 24 carreras. Sí. Bueno, ahora -2, pero bueno. Sí. Y van a empezar, ¿no? Platicábamos que vamos a empezar ahora con Madrid, ¿no? Sí, Madrid va a ser un país donde esté Barcelona y también Madrid. Exacto. Bueno, pues... Bueno, son dos países. No me eches a andar, Miguel, porque... Rodrigo es de Barcelona, por si no sabías. Exacto. Pues yo lo veo, la verdad es que yo no sigo las carreras, yo sigo el programa de Netflix. Sí. Y con eso me echo 10 episodios y veo de qué va, de qué se trata, cómo funciona, y con eso tengo más que suficiente. Pero me he entrado en un proceso sumamente interesante, el programa Drive to Survive. Hay un equipo que se llama el equipo Haas de Fórmula 1, que siempre, todos los años, termina en último lugar. Yo no sé cómo será trabajar en Haas, ser mecánico de ahí, incluso el contador o el administrador, vivir en un equipo en el que siempre, ¿qué celebran? No abren ni una champaña ni por error, yo creo. Debe ser terrible ser el equipo que siempre termina al final. Debe ser también, Rodrigo, una vocación que tenemos como seres humanos de irle al más débil. Exacto, el underdog. Es el underdog famoso que dices, puede llegar. Son 11 contra 11, ¿no? Cada vez que jugamos México y Argentina decimos lo mismo, ¿no? Son 11 contra 11, le podemos ganar a Argentina. Todavía no lo hacemos, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos la mano de Dios, en todo caso, que juega también. Oye, que la vi presencialmente, ahí vi, bueno, fue maravilloso. Y además contra Inglaterra. Que tenía un saldo pendiente ahí en una guerra por ahí. Ahora, yo creo, Rodrigo, Francisco, en realidad, no solamente que esto tiene que ver con el ganador. Nosotros, viste, los hinchas, la gente, tiene que ver con la pasión y con el ganador y con todo lo que hace al deporte. Pero es un gran negocio para los perdedores también, es un gran negocio para todos. Es una industria y realmente un emporio de manejar dineros por todo tipo de situaciones, no solo el que gana. Digo, ahí está la utilización, creo, de la pasión de la gente que compra su ticket para ir a ver y compra las camisetas y compran el merchandising y todo lo que da vuelta, pero en realidad hay un negocio multimillonario de todos los tipos, ¿no? La venta de los jugadores, y miren, son tantos los negocios que realmente hay quienes se dedican y no les va nada mal en la vida con eso. Claro, tiene que ver justo con eso. Oye, y el juego de las apuestas en línea es todavía mayor a los Vaqueros de Dallas y a todos los que tú quieras, ¿eh? Exactamente. O sea, en Las Vegas se juegan miles de millones de dólares a lo largo de una temporada de fútbol americano, por decir algo, ¿no? Y estamos hablando justo de lo que dices, Miguel, patrocinios, o sea, simplemente la cantidad de ingresos que hay por patrocinios. Y después, si eso lo juntas con el mercado, por ejemplo, pensemos en esto, ¿no? Nada más tener la camiseta de Chicharito, aunque no sea buen jugador, aunque sí lo sea, aunque no importa, pero la camiseta te abre a un mercado de 130 millones de personas para comprar una camiseta. Eso ya es negocio, aunque no meta goles, aunque te ocupe un espacio,
los patrocinios son bestiales hoy en día en merchandising, en los deportes. El marketing global, evidentemente, ¿no? ¿Cuántas personas pueden llegar a ver una carrera? Bueno, pues nada más 75 millones de personas ven cada carrera en el mundo. En Estados Unidos creció 300% gracias al programa de Netflix, a la audiencia. Y cerca de 1.600 millones de espectadores ven la Fórmula 1 a través de todas las carreras. Y después lo más importante, que es justo de donde empezó la historia, que es el networking. Claro que estás en el paddock, que estás en las fiestas, estás en las presentaciones. ¿Tú sabes a quién conoces? Bueno, pues terminas conociendo a Mark Cuban, a Richard Branson, a Larry Ellison. Bueno, Shakira conoció a ¿cómo se llama el corredor de? Bueno, a uno de los 20 corredores de Fórmula 1, el de Mercedes, no me acuerdo. Campeón del mundo 4 veces. A Hamilton. Mercedes. Hamilton, sí, claro. Claro. Claro, y el punto más importante, ¿por qué empecé por 20 equipos o 28 equipos en Argentina? Es un tema de la escasez. Por ejemplo, son 20 lugares los que hay, 20 slots, 20 escuadras, 20 franquicias, única y exclusivamente. Nada más tenerla y que aumente el volumen de personas viéndolo, incrementa el valor por no hacer nada. Simplemente la audiencia, que es, claro, otra vez volvemos a la economía, la escasez y el incremento en el mercado. Eso hace que todo crezca, que todo se mueva, que todas esas combinaciones hacen que los perdedores tengan también un juego interesante. La historia termina en esto. Elías Ayub y Grupo Carso se quedó con el 35-40% del Oviedo por los 2 millones de euros que metió. Con respecto a 10 años, ingresaron 23 millones de euros comprando equipos, jugadores, haciendo cambios. Tracción 23, fueron como 25 millones de euros en 10 años lo que lograron para subirlo a Primera División. Y en Primera División, el juego literalmente ya es otro. Ya empiezas a vender otro tipo de camisetas, empiezas a tener otro exposure, empiezas a tener otro movimiento. El Real Madrid, en ese tiempo, pasó de valer 2.500 millones de euros a 6.000 millones de euros. ¿Ok? 2.5 veces su valor. El Oviedo multiplicó su valor por 5. No vale mucho, pero multiplicaron. Estos señores de Carso, el gran maestro Slim, no tiene un pelo de tonto y nos explicó que si tú le apuestas al perdedor y lo haces grande, tienes más probabilidad de generar más ingreso y de multiplicar más que el Real Madrid. Es mejor negocio el Oviedo que el Real Madrid. Bueno, pues esa es Plot twist. Es un final pues feliz para el Oviedo y sorpresivo para todos. Yo te iba a decir que nada más pensaras en Messi en Florida, ¿no? Lo que cambió o lo que está pasando con Ronaldo, que está ya en Medio Oriente, ¿no? Jugando en las ligas, en fin. Yo creo que pocas aficiones me ha tocado ver tan entregadas como Argentina, España. No sé cuál de las dos, porque cuando menos, bueno, no, las dos, es que no hay a quien irle. Y los británicos que son muy agresivos, eso sí. Creo que en Argentina es el segundo más agresivo, ¿no? Y aquí en España, pues a veces, ¿no? A veces. Yo en todo Pero, caso me quedé con Elías Ayub y con Carlos Slim, que sí, estaba claro que iban a ganar dinero, ¿no? Esta gente no hace filantropía. De hecho, los dirigentes de los clubes son empresarios siempre y siempre hacen muy buenos negocios. Por eso se matan, digo, por estar ahí en las dirigencias y Infantino no es un simplemente amante del fútbol.
Bueno, Exacto. hay un director, ex director de Televisa, tuvo que retirarse, sigue siendo dueño del Club América, que es el más importante en México, y viene de la familia Azcárraga. Bueno, fue la que construyó el Estadio Azteca y tenía 4 equipos. Aquí más que Slim, pues tenía 4 equipos, ¿no? En primera división, y bueno, fue muy exitoso y sigue siendo el América el principal equipo y los dineros están ahí. Ahora, hay un problema que les quiero poner rápidamente a los dos y después vamos a regresar de una pausa, pero yo quiero pensar que este mundial que viene, donde aumentó el número de equipos, ve la lista de quién juega contra quién, yo no sé si el número de espectadores, de televidentes, de seguidores va a ser el mismo, porque lo que ocurre es que al haber tantas opciones, las 3/4 partes de los partidos son bastante malos. O sea, ni para comprar una suscripción para verlos todos. Pero querido Paco, si juega tu selección, no importa si es de Morumbí y no saben ni cómo es el fútbol, la gente de Morumbí va a ver el partido. Digo, es un Pero son tema... poquitos los que pueden suscribirse para ver a Morondí, ¿no? O No, sea, no, pero digo, en realidad lo que crece son las audiencias igual, porque todos van a ser parte. Después se va a depurar como siempre, van a llegar los mejores, pero creo que está todo muy pensado. Y yo quería agregar un factor más antes de que vayas a la pausa, sí, porque sí, tenemos también tiempo todo. por acá tenemos también experiencia de esto, que es el vínculo entre el deporte en general, pero el fútbol en particular, con la pasión que trae, y la política. A ver, Nosotros tenemos la experiencia acá, por ejemplo, Macri, que fue presidente de Boca Juniors, uno de los dos grandes clubes del fanatismo, y termina siendo jefe de gobierno de la ciudad y presidente de la Argentina. Digo, es un camino también al mundo de la política porque además acá se llaman, bueno, las hinchadas son casi yo diría grupos a veces operativos de la mala política, mafias y todo tipo de situaciones. Digo, es un peso enorme cuando manejas un club que tiene poder. Digo, no lo descarten tampoco este aspecto porque está ahí muy claro. fíjate lo que son las cosas. Aquí, y como siempre hay, bueno, lo que yo conozco, el rival de Boca Juniors es siempre el River Plate. Y es el equipo del pueblo contra el equipo de La Plata, ¿no? El que tiene dinero. Sí, Aquí es, ambos nacieron en el mismo lugar, en La Boca, en realidad, hay toda una historia, pero sí, claro, son los rivales, porque cada uno necesita tener un rival, si no, no hay claro. emoción, no hay deporte. Pero digo, el tema del fútbol, el negocio y la política están ahí absolutamente de la mano. Y Yo me imagino que por eso también ser sede de un mundial, y nosotros en México vamos a tener por tercera vez la inauguración de un mundial. No hay otro país en el mundo que lo tenga. El señor Azcárraga Gallán está siendo cuestionado, igual que el director de la FIFA, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Tú lo has mencionado antes, Miguel. Están viendo si hubo mano negra para dejarle a Qatar un juego, un campeonato mundial en su momento. Lo vos siguen investigando. Y sí, hay mucho dinero de por medio. El tema de Qatar y de ese famoso mundial, hay mucha investigación y desde ya tiene que ver con política, negocios y muchas cosas que están ocultas hasta que aparecen, ¿no? Y son bastante claras. Hablamos de, bueno, lo que mueve la pasión, Rodrigo, ¿no? Lo que mueve las audiencias. Nosotros ahora en un rato, cuando publique Paco este encuentro, esperemos que los millones que nos van a ver también le digan a esta gente hay que acompañarla. Y lo vamos a llamar a Elías Ayub. Sí, Exacto. yo creo que mucha gente le va a estar llamando a Elías Ayub antes que otra, que pensar en un equipo o el Mundial de Fútbol. Hacemos una pausa, 3:60
en este puente entre Buenos Aires, Ciudad de México y Madrid, con dos excelentes compañeros, amigos e invitados, Rodrigo Job, Miguel Steberman, director de Radio High en Buenos Aires, una de las principales emisoras. Y el tema que viene no es de fútbol, es del destino de personajes en la política y de muchas cosas más. Hacemos una breve pausa. Bueno, para ustedes que nos están siguiendo en Fortunio 360, segunda parte, otro tema, tengo el gusto de acompañar a Miguel Steberman desde Buenos Aires, director de una emisora muy importante en Sudamérica, un gran periodista, editorialista. Yo no tengo más que admiración por Miguel. Rodrigo Job, usted lo conoce, lo sigue usted en Azul Chiclamino, que es su compañía, un storyteller de primer orden con premios que ni la CNN ni la BBC le han podido quitar en competencias. Entonces, pues sí, esa es una especie de hombre de habla hispana reconocido en el mundo de los podcasts. Miguel, nuevamente un gusto seguir con este programa. Recuerdo que alguna vez platicando de proyectos y de temas, me decías, porque eres una muy buena persona además, me decías que en tu emisión, en tu emisora, ¿has formulado alguna vez un diálogo interreligioso entre dos opuestos, por decirlo así, o cuando menos, si no opuestos, visiones diferentes de un mismo tema? Y que eso te llevó inclusive a ser reconocido mundialmente, te llevó a ser recibido en audiencia papal por el Papa Francisco, si mal no recuerdo, y te ha hecho un hombre reconocido por esos esfuerzos, por entender al otro y por encontrar una vía para la paz. Y por eso para mí esto es importante, porque nos están poniendo a prueba a todos nos pasa eso también, nos están poniendo a prueba a todos y por primera vez en mucho tiempo, recordando programas donde hemos colaborado juntos y estado juntos, te recuerdo aquella vez que Rusia había enviado 150,000 tropas rodeando la frontera de Ucrania. Estábamos Eleonora Grossman en Brasil, estaba Samuel Gálvez en Washington, yo en Ciudad de México, tú en Buenos Aires. Y como nos reuníamos un jueves sí y un jueves no, hicimos un pronóstico de cómo sería el siguiente jueves que nos reuniéramos, si iba a haber una guerra o no. 3 de ustedes dijeron que no, y yo dije, Putin no va a poner 150,000 soldados, lo que cuesta el despliegue, los tanques, para no usarlos. Lamentablemente tuve razón. Desde entonces estamos en un mundo cambiante. Déjame escoger algunos personajes y tratar de ver si coincidimos, o más bien qué aportamos cada cual. A mí me ha llamado mucho la atención alguien que sale así como los equipos de tercera división y que llegan arriba, ¿no? Que es el primer ministro de Canadá. Primer ministro de Canadá, que se revela ante un vecino que había sido hasta entonces su mejor aliado, su
Yo entiendo que hay una frase en México que dice que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, pero ¿quién no? Tal vez, ¿no? En política hay que también velar eso, hay que valorar eso, pero ¿qué opinas del manejo de Canadá en estos tiempos de crisis? A ver, no recordaba la anécdota, Paco, esa de que habías acertado y nosotros no. Pero bueno, fuera de eso, eh, Yo sí, porque les gané. ah, está muy bien, por eso digo, debe ser cierta. Viste que uno olvida las derrotas, como dicen por ahí, ya que hablábamos antes de fútbol. Sí, sí. A ver, estamos en tiempos muy complejos en términos de una guerra fría que se ha reeditado con intereses enormes, con bloques que se establecen, pero que tampoco todavía son tan claros. Digo, me parece que estamos transitando y viviendo un tiempo geopolítico muy novedoso, donde en realidad todos los paradigmas del mundo han cambiado de una manera sumamente rápida después de la pandemia. La comunicación y los medios de comunicación y la forma de comunicación y el tipo de liderazgo, todo esto creo que está sufriendo cambios tan importantes que estamos transitando y que a veces ni siquiera podemos nosotros entender, ni hablar de la inteligencia artificial. Digo, estamos en un momento del mundo, casi yo diría la revolución industrial del siglo XXI, con todo lo que ello implica y significa, también en términos de liderazgos y también en términos de cómo los liderazgos se posicionan y cómo los países se posicionan. Y en ese sentido, me planteabas lo de Canadá. Bueno, en realidad me parece que el gran actor que el mundo hoy tiene y que maneja como nadie lo que es este tiempo es Donald Trump, no cabe ninguna duda. Y ha impuesto una dinámica y una lógica norteamericana que puede no gustarle a algunos u otros, pero que el hombre entiende con mucho talento. Yo no creo que Trump sea, como muchos pretenden decir, un payaso de esta época. Yo creo que es un hombre mucho más sofisticado, rodeado por gente mucho más sofisticada. Creo que es su conformación, no sé si Rodrigo va a coincidir, como un empresario en su época del real estate muy agresivo y de hecho nadie llega a hacer lo que él ha hecho sin serlo. Es un hombre que entiende el mundo a través de los negocios, del poder de los negocios, agresivamente, que tiene una doctrina en este momento que es, por decirlo así, paz a través de la fuerza, y lo está manejando no solo en esta guerra que se está viviendo, sino también en todo lo que ha sido su manejo con los líderes del mundo, a quienes no tienen ningún problema de un día maltratar y al día siguiente acariciar. Sabe jugar con su poder como pocos. Creo que su tiempo, Paco, también como presentador de un reality show, lo entrenó muy bien para entender cómo funciona el mundo y el mundo de la política y las audiencias en términos de que todo es un gran show, pero que detrás del show, así como en un partido de fútbol, se manejan intereses enormes, muy difíciles a veces de entender para el lector superficial, incluso yo diría para todos. Hay algo mucho más sofisticado, mucho más complejo, y de un hombre que decidió a esta altura de su vida, con sus asesores que deben también ser gente muy preparada, un determinado modelo de poder, de confrontación contra China, que es principalmente su gran opositor en términos del poder del mundo, con los aliados de cada uno, y jugar a través de lo que tiene el ejército más poderoso del mundo, una economía que maneja gran parte de los negocios del mundo, y creo que cuando uno tiene que analizar, hoy ya no es un partido de fútbol, es mucho más billar, es decir, aquí hay siempre muchas bolas que están
moviéndose en simultáneo y Sí. que para, viste, nosotros que miramos como espectadores, a veces nos es muy difícil de comprender. Yo trato de, mucho más allá de las declaraciones que pueden sonar un día y otra de Trump o de quien sea, no creo nada de lo que dicen. Bueno, también es una batalla de desinformación, ¿no? Sí, sí, porque creo que es parte del show, marear y Es parte confundir. de ese tablero o del billar, ¿no? Que hay una bola que se llama desinformación y el que le pegue más veces o el que lo sepa usar mejor tendrá una ventaja. Y además no es tampoco tan nuevo esto, ¿no? Ya lo hemos visto, Goebbels desgraciadamente lo sabía muy bien, miente, miente que algo va a quedar, y digo, el mundo es mucho más complejo y yo creo que el análisis es mucho más profundo y mucho más allá de lo que dicen los líderes, hay que ver lo que hacen. Y en ese que hacen ver cómo van avanzando sobre sus propios objetivos, digamos, del punto de vista geopolítico de los países. Y Sí. siempre vuelvo a lo que Rodrigo también traía, el gran negocio. Yo creo que, alguna vez te lo dije, Paco, la palabra guerra en hebreo se dice milhamá, y todas las palabras semíticas tienen una raíz, y la raíz que está en el mismo árbol es lejem. Lejem es pan. Siempre todas las guerras se explican sobre la economía, quién está ganando, quién está perdiendo, cuáles son los negocios que no vemos muchas veces, pero que son, creo, lo que le da fundamento a muchas de las guerras en el mundo. Mira, yo tengo la noción, y esto lo comparto como periodista que somos cada uno, que nos ha tocado una época magnífica para ser periodistas. Estamos viviendo tiempos inéditos. O sea, Jacobo Zabludovsky, que se nos fue hace unos años, Walter Cronkite en Estados Unidos, hubiera querido estar en estos tiempos de, del reto de tratar de comunicar primero la verdad dentro de lo que puede ser la verdad, porque hay varias versiones, ¿no? Es como el número 6 pintado en el piso, donde si estás del otro extremo, pues ves un 9 y tú estás viendo el 6 y entonces hay dos, o sea, ¿quién tiene razón? Los dos. Entonces, esa es una. La otra, eh, creo que se ha quedado atrás la ONU. Yo estoy sorprendido de la ineficiencia, ya es histórica, pero ahora más. Y estoy pensando que a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlos, ¿no? Para quitarlo. Este destino yo no me lo imaginaba. A ver, creo que en el tipo de liderazgo que impone Trump en los Estados Unidos, lo estamos viendo, ¿no? Sí. Eh, Él va por todo. Mencionaste la ONU, ya la ONU no existe porque Trump decidió que no exista, no le dio ningún tipo de posibilidad a la ONU de participar, armó casi una ONU paralela ahora con este Consejo de Paz, finalmente la desfinanció a la ONU que está viendo si puede sobrevivir. Digo, las Naciones Unidas de verdad que también hicieron gala de hacer las cosas mal en los últimos 25 años como para que Cuando menos. Ujú, ujú. desapareciera su poder real. Como buen empresario que es Trump, me parece que él apuesta siempre a 150, sabiendo que quiere llegar a negociar en un 90. Tiene una estrategia él y su gente de ejercer el poder sin ningún tipo de problema. Digamos, él no especula con eso. Y va marcando a todos. Ustedes lo saben en México, Rodrigo. Sheinbaum, por un lado, la acaricia diciendo que es una mujer muy simpática y todo lo que quiere, pero cuando quiere negociar le pide 200 para llegar a 120 y así en general con todos, ¿no? Creo que es un líder que yo no desprecio en su capacidad de manejar situaciones en estos tiempos históricos. Digo,
Miguel, ¿no piensas que, digo, porque este es un sentimiento que se vive en Europa, que se vive en muchas partes, eh, que es un poco, él dice que quiere ser impredecible y lo es, sin duda, sin duda. por lo menos Pero es impredecible para nosotros. Lo que no creo que él bueno, sea... él sí sabe lo que trae en la bolsa, ¿no? Ajá, ajá. Y en el cerebro. Pero, a ver, eh, no puedes atacar a tus aliados. O sea, es como, yo no sé, yo si soy amigo del vecino, no le digo, oye, no puedes hacer esto o te quemo tu casa, ¿no? A ver, es una época, Paco, yo lo miro con lo que estás diciendo, el estilo de Trump y su liderazgo, porque yo hablo más allá de él como persona, es del gobernador, de lo que eran los gobernadores en la época romana. Digo, él entiende el poder hegemónico de los Estados Unidos y quiere manejarse como el dueño de el fondo, acá dicen la estancia. Y los aliados para él son circunstanciales y son momentáneos y tienen que obedecerlo, no tienen que, no los pone a la par. Entonces digo, Europa que tiene problemas. Son desechables también, ¿no? Sí, sí, Son sí, sí. Sí, pero irrelevantes, Europa tiene problemas mayúsculos hoy. ¿sí? Y la OTAN ha mostrado también su incapacidad en realidad de tener un poder real frente a Trump y está bastante encerrada, digo, y Trump creo que entiende eso, la administración norteamericana. Entonces juega permanentemente en ese péndulo entre te doy con el mazo y después te acaricio para mantenerte siempre en lo que yo pretendo sea el manejo de las situaciones. Lo hizo con Zelensky, lo sigue haciendo con Zelensky, con Rusia, y maneja muchas en paralelo, ¿eh? Maneja, porque este es el tema, porque el mundo hoy no es de un lado a otro, sino es, bueno, mientras estoy jugando con Rusia y negociando con Rusia, tengo que estar negociando con Ucrania y tengo que estar viendo qué es lo que China quiere y qué es lo que... Digo, el juego es un juego mucho más complejo y creo que en ese tablero Trump tiene un dominio. Oye, y ganará algunas y perderá otras, yo me imagino, ¿no? Pero déjame hablar bien de Trump en lo que yo le reconozco. Yo creo que en el momento en que salió el COVID, no hubo un líder mundial que llegara con los pantalones de Trump y dijera, aquí hay $5,000 millones para buscar un remedio para esta enfermedad, una vacuna, lo que sea, y echó a andar a la industria farmacéutica. Negocio o no negocio, esa es otra historia. Pero sin Trump, tal vez, sin vacunas, esto habría tardado mucho más tiempo hasta lograr aquella, ¿cómo le llamaban? El contagio masivo que eventualmente acabas logrando una cierta inmunidad. Le reconozco eso, le reconozco su capacidad de llegar a un segundo término, a un segundo gobierno cuando parecía que pues todo iba a acabar. Ahora también era una gerontocracia porque estaban los dos muy viejos, ¿no? Trump es un hombre, a veces lo veo senil, ¿no? No puede ni pronunciar bien algunas cosas, pero eso no le quita liderazgo, simplemente lo hace pues ver de su edad, ¿no? Yo Y es- quisiera a Paco a su edad tener el 10% de su energía. Tú dices esto y yo digo, no, está bien. es incansable, está todos los días anunciando y anunciando y declarando y digo, yo no lo veo un hombre que no tiene una energía que es realmente absolutamente fuera de lo habitual. Sí, no, y de acuerdo, si lo comparas con Biden, estoy totalmente O más de acuerdo. con cualquiera. Yo creo que de verdad nos tiene hoy en un ritmo que es enloquecedor casi. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. Eh, yo te decía, a veces en las estrategias ganas y a veces pierdes. Yo no creo que puedas ganar todas.
No lo pudo hacer Churchill, que se equivocó. Tú te acuerdas del inicio como secretario de la Armada, digo, de la parte naval de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Fue un fracaso, le costó 250,000 hombres muertos. O sea, Churchill tuvo sus errores, tuvo sus fracasos. Podemos hacer una lista. Napoleón, mucha gente se equivocó. Creo que Trump tiene posibilidades de equivocarse. A mí me preocupa en especial porque, mira, yo a Irán, lo que conozco de los iraníes es que es tal vez el pueblo más rencoroso que yo conozco. O sea, es un pueblo muy sabio en tradiciones, milenario, pero lo que yo viví en la época en que era estudiante, cuando tomó la embajada de Estados Unidos en Teherán, dije, estos no, estos son de otra liga, estos no son una perita en dulce, es un duro hueso de roer. Cuando veo lo que está ocurriendo ahora, que me enteré ayer en una comparación que hacían, el ejército iraní tiene más fuerza que el británico, que el francés y que el alemán, juntos. Entonces, no es una perita en dulce. Tienen un gran aliado, magnífico aliado que es Israel, con una tecnología y una inteligencia que yo calificaría de la mejor del mundo. Y tienes al ejército más poderoso del mundo y sin embargo hay el riesgo de que fracasen. A ver, ahí- O que salga empatado, si tú quieres, ¿no? a ver, yo quiero escucharlo a Rodrigo luego que me hable de fútbol, porque yo creo que cuando Elías Ayub, en su instinto empresario, hizo lo que hizo, no solo fue impulsivo, sino que pensó en su experiencia. Yo tengo la sensación que siempre puede fallar más en una guerra, no hay algo que esté tan claramente determinado. Pero creo que esta es una guerra que se planificó con mucha precisión. A partir del 7 de octubre, Israel tiene una parte muy importante y creo que se trabajó de una manera muy sofisticada. A ver, a lo que has dicho, Irán es un hueso duro de roer, tiene una resiliencia enorme, con todo lo que Estados Unidos e Israel ya vamos a la cuarta semana, ha bombardeado y ha destruido, sigue teniendo resiliencia, capacidad de negociación. Ya no existen estas guerras, creo, donde uno levanta la bandera blanca, como fue tal Exacto. vez en la Segunda Guerra Mundial y donde hubo una derrota absoluta. Me parece que son otras maneras de derrota y me parece que en realidad, a ver, cuando en 40 segundos Israel y Estados Unidos en los ataques eliminaron a 40 líderes de los más importantes de los ayatolas, cuando no tienen defensas aéreas, cuando han destruido enorme cantidad de arsenales y de estructura militar. La flota naval también, eh, la mayor parte. Ajá. por eso digo, eh, será muy difícil, más allá de la retórica de los iraníes, que van a tener que buscar alguna manera para sostenerse en el poder, porque de eso se trata. Los ayatolas no van a caer, no en esta etapa por lo menos. Me parece que el tipo de guerra que planteó Estados Unidos es una especie de, mirá lo que voy a decir, de Venezuela, sacando en este caso muchos más, pero digo las figuras centrales, el Jamenei y otros, y tratando de encontrar lo que está haciendo ahora, nuevos líderes que le administren sus intereses, cosa que me parece que es lo que está pasando en realidad, y esos intereses tienen que ver mucho con lo económico, tienen que ver con su geopolítica, sabiendo que no se puede terminar con un régimen, en este caso de 37 años,
de un minuto a otro, que está muy enquistado, que tiene mucho poder, dijiste, las Guardias Revolucionarias tienen cerca de 4 millones de soldados y dispuestos, pero me da la impresión que hasta ahora los objetivos que seguramente fueron acordados, tampoco creo tanto en las discusiones entre Israel y los Estados Unidos. Puede haber intereses por ahí más extremos de Israel de querer Ah, terminar con el régimen de los Bueno, ayatolás. yo lo haría si fuera Israel, diría, si ya empezamos esto, ahora lo terminamos, ¿no? Y lo mismo está pasando en Líbano, ya estamos hartos de que nos estén bombardeando. Pero no se termina. A ver, es esto lo que creo que también Israel comienza a entender. Más allá de todo lo que pueda avanzar, esto es como atacar un cáncer tratando de, bueno, mitigar la metástasis lo más posible, dejarla muy debilitada. Irán ya hoy está muy debilitado, no es el país que era, esto no cabe duda, los golpes militares y los golpes económicos. Entonces digo, creo bueno, todavía el desenlace no lo sabemos, me parece que Trump habló en su momento de una guerra de 4 a 6 semanas, estamos en la cuarta. No creo que en 2 haya muchos cambios, ¿eh? No lo sé, todo puede ser tan dinámico que puede cambiar de un minuto a otro. Yo creo que las comunicaciones, Paco, Rodrigo, siempre existieron y siempre estuvieron abiertas. Hay canales, viste, nosotros vemos el árbol, pero no siempre el bosque, y Claro. creo que los canales de negociación, en su momento de Witkoff y Kushner, que estaban ahí jugando y que vuelven a jugar, nunca se interrumpieron del todo. Y sabes que la primera víctima en la guerra siempre es la verdad, con lo cual no me Claro. creo mucho de lo que uno a veces lee como declaraciones, sino hay que ver qué está pasando subterráneamente. Y ahí me parece que Estados Unidos e Israel marcaron la cancha de una manera, de una contundencia enorme. Y los poderes, tanto en Hezbollah, que ya venía golpeado con la operación de los Vipers, digo, mucho de lo que ha ido pasando después de el contundente 7 de octubre para Israel, Sí, eh, terrible, ¿no? ha ido de alguna manera reformulando todo lo que es el Medio Oriente. Y tengo la esperanza, no tengo certeza, de que una vez que concluya, porque las guerras siempre terminan, eh, va a haber un nuevo Medio Oriente. Arabia Saudita está, incluso Irán creo que por ahí se equivocó, no lo tengo tan claro, al involucrar a terceros países que hoy están mucho más cercanos a Estados Unidos y a Israel de lo que estaban antes, no porque sean íntimos amigos, sino porque tienen un enemigo como es Irán, que lo tenían antes. Escogen el mal menor, ¿no? Así es, y escogerán también sus propios intereses y negocios. Hay una vía del Medio Oriente hoy que se abre, creo, con India, que es el gran negocio del futuro, y creo que vamos a ver cómo Arabia Saudita se va a incorporar también a los acuerdos de Abraham y cómo va a haber una nueva realidad en el Medio Oriente con un Irán que quedará muy, muy golpeado. No, no creo que Irán sea el mismo cuando termine esta guerra. No creas que no haya querido dejar entrar a Rodrigo, sino estaba pactado esto de un tete a tete, ¿no? Pero sí quisiera saber tu opinión de Donald Trump, Rodrigo. Yo lo que quería decir, lo que veo es que sí, muchos presidentes trabajan, Miguel, con un proceso estratégico, muy importante, político, diplomático, obviamente de guerra, etcétera. Y Trump, yo como storyteller lo veo así. Trump trabaja con un guión más que otra cosa. Y él se encarga de mover la narrativa de esa forma. Le conviene meter drama a la historia y entonces golpear mediáticamente y después subir un poco un plot ascendente en donde avala y tiene su guión muy claro. Él cuando estaba en las elecciones, él dijo, hace mucho que Estados Unidos no gana una guerra. Su guión era tener una guerra y ganarla. Así se llamaba la película cuando lo eligieron. Así es que no me sorprende. Claro, y como dicen, tienen muchos asesores. Uno de ellos, es su oficina de guerra, que ya no es oficina de paz, ¿no? Si mal no recuerdo se llamaba,
pero su oficina de guerra ya tiene esa parte del guión. Ahora es cómo hacemos que esa historia se convierta en realidad y con qué recursos. Y ahora sí que contra quién, da lo mismo. Es quien la paga, porque la historia tiene que tener una guerra en este siglo que sea ganada por Estados Unidos. Y ese es un poco el tema, donde está el guión claro, que viene de todo su proceso en televisión. Y qué bien que lo dices, Rodrigo, porque es esto. Yo creo que Trump era ese gran presentador de televisión, del reality show, que sabía mantener la expectativa, sabía jugar, tiene un timing para... es un hombre de Un esto, ¿no? showman. Un showman, pero que alrededor se ha rodeado de los grandes equipos. Acá nadie puede pensar que la CIA no está absolutamente involucrada. Estados Unidos tiene una enorme estructura de gente que está pensando y haciendo negocio, porque no hay duda que tanto las empresas que van a reconstruir, esto podemos hablar de Gaza y los intereses de quiénes son los que van a reconstruir en Irán y las empresas de armas, y había que tirar cierta tecnología que va a terminar con esta guerra. Digo, eh, me parece que es el hombre adecuado para ese storyteller, y con mucha comprensión del momento del mundo también. Y como dices, nuevamente lo dice, ¿no? Poner a Estados Unidos, que está en el centro, como nunca se volvió a hablar de Estados Unidos. Estamos hablando siempre de Trump y Estados Unidos, lo que hace, lo que no hace y lo que deja de hacer. Y él entendió esto también, ¿no? Pues, regresando a los temas de la ONU y de la OTAN, por ejemplo, la Alianza Atlántica, a ver, hay que concederle a Trump también que el país que ha mantenido en pie Nueva York, las Naciones Unidas, y que paga más del 90% de su operación, son los Estados Unidos. Pagaba. Pagaba, sí, ya decidió no pagar este año y están arañando las paredes. La OTAN, pues conformada esencialmente por Europa y los propios Estados Unidos, claro, Canadá también. La OTAN, pues mire, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, le prohibieron a Alemania y a Japón tener ejércitos, y entonces pues los recursos se dedicaron a la industria, a crecer, y entonces había el milagro japonés, usted lo recuerda, y bueno, Alemania pagó sus deudas creo que 15, 20 años antes de lo que se esperaba, precisamente por su gran crecimiento económico, pero claro, no gastó un céntimo en una bala, ¿no? Después, con la tranquilidad que daba tener la protección de Estados Unidos como potencia que sigue siendo, y tal vez mayor ahora que antes, se confiaron todos los países europeos, no invirtieron lo que invertía Estados Unidos en porcentaje en el tema de armamento, hasta que llegó un señor eh, y dijo, oigan, pues esto no se me hace justo. Si ustedes no pagan, pues nosotros no los vamos a defender, y pónganse al día. Y se están poniendo al día. O sea, otra de las cosas que ajustó, tuercas que apretó el señor Trump, se están viviendo ahora. Ahora, cuando cuando atacan los rusos Ucrania, aquí pasó algo que, nadie, primero no estaban preparados, pero segundo, ¿cómo puedes tener un ejército cuando Bélgica tiene una munición que no es compatible con la francesa ni con la alemana? Tanques que no pueden intercambiarse, autopartes, en fin, había 27 ejércitos diferentes, ¿no? Y además con eh, pues con una antigüedad casi de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es la realidad de Europa. Que cuando también le piden ayuda para que vaya a abrir el estrecho de Hormuz, pues no hay el nivel de calidad que se necesita para estar ahí, ¿no? Daría vergüenza que mandaran un barco de Gran Bretaña
o un portaaviones tan viejo como el Charles de Gaulle de Francia, ¿no? Es un apunte nada más. O sea, no hay que estigmatizar a Trump. Creo que es un vecino difícil. Hay muchos papers. Yo lo que te diría es esto, Francisco, Rodrigo. Ujú. Em, Trump sabe mantener a la audiencia y jugar un juego muy agresivo como buen empresario y presentador de televisión, pero creo que recibe antes de cualquier movimiento, y lo tienen ahí atrás guionando, los papers que le dicen, esta es la situación de Europa, esto es lo que queremos, lo que vamos a trabajar. Creo que en la profundidad, aunque uno no la pueda ver, hay más sofisticación que lo que aparece simplemente cuando se proyecta la imagen, Rodrigo, ahí del reality de hoy a la noche, que va a hablar otra vez y va a hacer declaraciones y dirá que está negociando los 15 puntos, y habrá que ver que el otro lado dice que es todo mentira, pero en realidad aquí me parece que es esto que decía, la doctrina de, yo no voy a llamar la paz, porque suena muy lindo, pero la No, doctrina del poder que impone sus reglas del juego y se las impone a todos. bueno, yo creo que es la teoría del más fuerte, ¿no? Ujú. O sea, como en el medievo, como en el medievo. O sea, hemos regresado al medievo, pero con una tecnología diferente y una superpotencia. Y bueno, yo no sé si podamos relajarnos un poco y sorprendernos. O sea, yo estoy sorprendido hablando de tecnología, que un misil Patriot valga $8 millones y te mandan 40, ¿cómo se llaman estos? Drones. Drones de 3,000, 4,000 euros, ¿no? Y son capaces de competir contigo. Entonces, los defensores están gastando unos cuantos centavitos y tú estás gastando millones de y ahí, pues hasta donde yo sé, la producción de Patriot son 6,000 al año y se tardan un año, mientras que la de los drones son 1,000 diarios. Entonces, mira, ¿quién te iba a decir que tanto dinero gastado en portaaviones, en misiles, no sé, radares y cosas así, te iba a salir tan barato como unos drones que cuando mi hija se casó me decían, ¿quiere usted que tengamos un dron que los tome desde arriba? Y dije, no, no, no sea ridículo, ¿no? Mejor a ras de suelo, pero mira lo que son los drones, ¿no? Y no sé si tengan una opinión al respecto. A mí me sorprende porque creo que es haber tirado el dinero, ¿no? Estamos en otro mundo, Paco. Nosotros ya somos dinosaurios, lo digo por mí No, solamente. bueno, por mí también, ¿no? No, no, Aquí el digo, único que es medio, ¿qué será? es un jovencito en estas épocas. Un Digo, chamaco, el un cambio de pibe. la tecnología y lo que la guerra trae siempre como avance tecnológico y como puesta en escena de de cómo se va viviendo es enorme. Y alguien va a pagar, no va a ser justamente Estados Unidos, lo tenemos claro. Digo, la tecnología hoy estamos, por ejemplo, Israel, el desarrollo del láser y ahora están agregándole a los aviones la capacidad de combatir a través de láser y no de otras tecnologías. Digo, hay una nueva realidad que se está en alguna manera en el campo de batalla confirmando, pero que es un mundo totalmente nuevo. Y creo que lo que decías antes y lo que decíamos es a partir de el que tiene el poder y decidió manejarlo, decidió que tenía que utilizarlo a fondo. Pero Sí, es bueno, es la misma guerrilla que sucedió en Vietnam, perdón, pero parece que Estados Unidos no aprendió la lección. Eran los túneles que tenían en Vietnam, con las trampas simples, básicas de bambú que existían en anterioridad. Está sucediendo lo mismo. La bueno, le pasó tecnología a Israel básica, también el simple y 3 de sencilla es octubre guerrilla. con esa sorpresa, ¿no? Lamentablemente terrible, ¿no? Sí, pero otra vez, yo
creo que las guerras siempre son terribles, sobre todo por la muerte. Nos conmovemos todos de los que De terminan miles de personas. de personas, pero que en términos macro hay una mirada mucho más sofisticada, ¿no? Y muy, muy vinculada a la economía y al poder de quien maneja la economía y los recursos y las tierras raras, y ni hablar hoy del recurso energético. Todo esto creo que está ahí jugándose y- y Estados Unidos entró a ganar, no entró a... más allá de que puedan tener dolores, porque, a ver, nunca sales indemne, nunca no hay víctimas y no hay dolores. Y puede haber mucho de, incluso un atentado puede cambiar la dinámica de la opinión pública, un atentado dentro de Estados Unidos, todo puede pasar, pero en el largo tiempo, creo que ellos piensan en otras categorías que a veces no podemos pensar de manera tan directa. Yo estoy seguro que Estados Unidos no va a perder. Yo creo que inclusive si Irán resolviera acabar con las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, y lo puede hacer. A mí se me hizo muy lógico lo que dijo el canciller iraní. Dijo, como ustedes comprenderán, pues están los Estados Unidos atacándonos desde sus barcos de aquellas cercanías, pero nosotros no podemos atacar a Estados Unidos, que queda del otro lado, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es atacar sus instalaciones militares que están en países que son vecinos nuestros. No queremos atacar a esos países, pero ahí tienen sus bases, entonces vamos a tirar los misiles a las bases, y si nos equivocamos, pues te disculpen. Y bueno, pues eso ha hecho una, una situación complicada, donde Estados Unidos, que es el principal productor de petróleo, pues no va a perder si cierran el espacio del estrecho de Hormuz. Me queda muy claro que Estados Unidos no va a perder. Al revés, puede ser que gane, ¿no? Como ganó en Venezuela, ¿no? Ujú. Pero el resto del barrio, ¿no? Pues tendrá que pagar más altos combustibles, más altos precios de la comida, los fertilizantes por los cielos. Y bueno, pues ahí es donde, y quiero saber su opinión, si le daríamos las gracias a Trump o le diríamos, oye, no, no nos hiciste un favor, que digamos, ¿eh? Este no es el mundo de los buenos, Paco. Con lo cual, American First piensa en su economía. Lo que no sabemos bien es qué se está jugando en paralelo con China y qué está pasando en ese bloque, que es mucho más silencioso. A ver, las guerras salen muy caras, pero generalmente no las pagan los ganadores. Interesante, interesante. Oye, y en un apunte final, eh, la paz lejos, ¿no? La paz sigue siendo una linda utopía, pero es eso, una utopía de los profetas que se construye como se puede. Entre guerra a guerra tenemos algún tipo de pausa, de cierto recreo, pero la realidad es que eh, es esa utopía humana de la contradicción, ¿no? Porque uno dice, si todos estos recursos se usaran para otras cosas, sería el mundo mucho mejor. Pero no es la característica humana, ¿no? O siempre es a través de las guerras, y las guerras han traído siempre, uno en el momento no lo ve, después evoluciones diversas, en términos de tecnología, en términos de avance, y hay quienes van a hacer, y sí, ya están haciendo, pero van a hacer muy buenos negocios. Yo te digo que quisiera tener alguna de las empresas del amigo Ayub y de Slim y algunos otros de los grandes poderosos. Hay quienes yo creo que están jugando atrás, como siempre, ¿no? Con Son grandes... 6 o 7. ¿Tú crees que controlan el mundo ellos, en verdad? Porque mira, los presidentes vienen y van. Así es. Tienen un mandato finito, pero los ricos, ahí están.
Y de hecho las fortunas tienden a acumularse y a crecer. Entonces, yo me pregunto si la elección de Musk en su momento como miembro del gobierno, que no cobraba más que $1 y lo regalaba, creo, era parte de la estrategia de Mr. Trump, que yo creo que sí, pero dos showmen no pueden trabajar juntos, ¿no? Eso también me quedaba muy claro. Pero ¿serán ellos los que están moviendo los hilos? Es pregunta para ambos. En una conclusión final de este programa, debe haber alguien arriba de Trump, ¿no, Miguel? A ver, yo no sé si Trump es simplemente un administrador de otros intereses. Me parece que él tiene sus propios intereses. No es, Bueno, los tienes, sí, sí, sí. claro, no es un empresario menor. Él está en las categorías de los grandes. Sí, sí, Él y la familia Kushner, digo, hay muchos. sí, sí. Y que tienen negocios muy diversos, ¿no? Tienen negocios en energía, tienen negocios en construcción, tienen negocios Bitcoins. en Ujú. todo lo que uno pueda imaginar y más. Y los intereses de ese mundillo son permanentes. Ahora, me parece que siempre salen ganando, no van a perder. Rodrigo, Yo me imagino que cuando la política sale de la Casa Blanca y se maneja en un club de golf en Mar-a-Lago, ahí están las decisiones, ahí están las personas, y ya no son los políticos, los burócratas, los senadores los que deciden. Son los miembros del club, los cercanos a entrar a ese selecto grupo, y ahí es donde suceden verdaderamente las negociaciones. Sí, sí creo que hay alguien, sí creo que hay cosas detrás. y lo podemos traspolar a cualquier país del mundo, ¿no? Debe ser así en México y debe ser así en Chile y en Japón, ¿no? No tengo ni idea. Sí, La primera ministra japonesa muy, muy linda, le tocó una respuesta ahí media fea de sorpresas, pero pues ese es Trump, ¿no? O sea, puso las banderillas en todo lo alto, ¿no? Rodrigo sabe de audiencia, dice, por ganar un minuto de audiencia se puede hacer cualquier cosa y Trump lo tiene clarísimo, decirlo, todo el mundo hablando de esto, mañana hablará de otra cosa. ¿Cuánto tiempo hablamos de cómo lo trató a Zelensky como un niño de escuela que se había portado mal y mañana será otro? Juega, él es un, de verdad, hay que en ese sentido decir que es un gran presentador de un reality show y el mundo cada vez es más un reality show, es un gran show para audiencias masivas y que te cambian y te tienen la expectativa que va a pasar mañana y pasado mañana. Y yo no sé si en la cancha de golf, pero creo que le damos a veces mucho más poder a la política y a los políticos de lo que a veces creo que tienen. Creo que tienen poder desde ya, pero tienen también muchos intereses, muchos que están alrededor que sabrán manejar sus intereses. No sé, yo no soy tan conspirativo para decir que está todo tan armado, pero sí me imagino que cuando alguno de estos hombres y estas grandes corporaciones ven las situaciones, van pensando, bueno, esto va a hacer que suba el petróleo, que baje el petróleo, que esto significa cómo manejamos la industria de la energía solar, cómo manejamos la industria. Digo, me parece que es todo muy dinámico y que no siempre para el espectador medio es simple, yo ni siquiera para el medio, para todos es muy complicado de entender qué se está jugando. Pero lo que sí es cierto es que nuestro destino no lo escribimos nosotros, ¿no? A nivel, a nivel, a nivel de calle, ¿no? Así es, el O pequeñito sea, no lo escribimos desde ya, pero bueno, escribimos ese, el pequeñito, el que hacemos en casa. Digo, el resto lo manejan otros poderes. pues ahí está la historia. ¿Con qué cerramos, Rodrigo? Cierra tú. Yo nada más quiero decirles que la ONU tiene 193 países miembros, y la FIFA tiene 211 asociaciones miembro. Ahí está para que ustedes vean quién es más poderoso y quién tiene más rating. Y la FIFA va a ganar mucho dinero esta vez y la ONU no sabe cómo pagar lo que debe. Exactamente.
Ahí está el dinero. Vamos Eso, a En las apostar. patadas de otro tipo, pero patadas a fin de cuentas. Hay que apostar por quién va a ganar el próximo mundial, pero eso también dependerá del negocio. Miguel, un abrazo infinito. Muchas gracias. A ustedes, a ambos, un placer enorme volver a reencontrarte, Paco, querido Rodrigo, un placer. He disfrutado mucho de este encuentro y lo vamos a repetir si Dios quiere. Bueno, voy a despedir y acompañarnos un poquito, ¿no? Muchas gracias a todos. Fortunio 360 se transmite también. ¿Por qué vías, Rodrigo? Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast en audio nos pueden escuchar desde cualquier lado, en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta pronto. Desde España, a Miguel Steberman en Buenos Aires. Gracias a Rodrigo Job en Ciudad de México, México lindo y querido. Hasta pronto.